noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dando inicio al culto de Jueves Santo, un culto bastante típico por la coyuntura que estamos viviendo, pero gracias a Dios tenemos la tecnología para estar conectados de esta manera, para poder entre nosotros celebrar este tiempo de reflexión, un tiempo en el cual recordamos el gran amor que tuvo nuestro Señor Jesucristo al entregar y dar su vida para que tú y yo podamos tener una vida en abundancia. La lectura para este servicio la tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 13, del 1 al 17 y luego del 13, del 31 al 35. El pasaje titula Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Que nuestro Dios bendiga esta bendita palabra que esta noche nos trae. Si nosotros vemos el contexto en el cual se da este gran acontecimiento, vemos que en el capítulo 13 del Evangelio de Juan ocurre un hecho similar. Los pies del Señor fueron lavados, fueron ungidos por un perfume, por un aroma delicioso que María puso sobre los pies de Jesús. Vemos acá que los pies nos hablan acerca del caminar de la persona.
Y si nos referimos a Jesús, Jesús tuvo un caminar limpio, sin mancha, santo, y nos habla acerca de que el caminar del Señor representa ese aroma, esa fragancia hermosa, deliciosa, que fue ungida sobre sus pies. Y era necesario lavar los pies de los discípulos. Vemos acá que el Evangelio de Juan nos muestra en los 2 primeros versículos que había un triple motivo para darnos una explicación por qué el Señor decidió lavar los pies de los discípulos. Si recordamos lo que hemos leído en Juan 13, 1 y 2, nos vamos a poder dar cuenta qué lo motivó a hacerlo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, el tiempo de celebración era la Pascua. La Pascua les recordaba a los judíos el éxodo de Egipto, la liberación de la esclavitud que los judíos durante 400 años tuvieron en Egipto. Y Jesús sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En estos 2 primeros versículos podemos apreciar los 3 motivos que tuvo el Señor para poder lavar los pies de sus discípulos. El primero que nosotros podemos ver es que lavó los pies de sus discípulos, los tenemos en el versículo 1, porque Jesús sabía que su hora había llegado. Y había llegado la hora de dejar este mundo que en el griego está dado por la palabra cosmos, tiene que ver con el mundo que rodea al ser humano, que es un mundo totalmente controlado por el pecado, un mundo en el cual Dios no está involucrado en la vida de las personas. Es una civilización que se opone totalmente a Dios y a Cristo. Vemos también en el versículo 1 el segundo motivo por el cual Jesús lava los pies a sus discípulos. Y el segundo motivo nos habla que los amó hasta el fin. Grande fue el amor de Dios a través de Jesucristo, que amó a aquellos a los cuales Dios le había dado. Tal es así que murió no solamente por ellos, para que ellos pudieran encontrar en Él la salvación, así como nosotros. El tercer motivo que vemos acá lo podemos apreciar en el versículo 2, y dice que había un invitado que se había entrometido sin no haber sido invitado. Estamos hablando del diablo, de Satanás. Dice, Satanás se había introducido en aquel aposento alto donde estaba Jesús y sus discípulos. ¿Cómo Satanás se había introducido? Porque dice la palabra que había entrado en el corazón de Judas. ¿Qué es lo que estaba motivando? Estaba motivando que Judas posteriormente tuviese el deseo de entregar al Señor. Sabemos que eran 12 discípulos, más el Señor, eran 13 personas, más la presencia de Satanás en el corazón de Judas Iscariote, eran en total 14 personas que estaban en ese aposento alto. Y acá el tema que debemos de tener en consideración es que la presencia de Satanás podía surtir cierto efecto en los discípulos. Y este es un grave problema cuando muchas veces el diablo se entromete en la obra cristiana. Cuando eso ocurre, los creyentes tienden a ensuciarse y necesitan ser limpiados por nuestro Señor para que vuelva la comunión que debemos de tener con Él. Esto es muy interesante. El diablo siempre trata de entrometerse en la comunión de los hijos de Dios. Y muchas veces en esa intromisión
genera cierta suciedad en el corazón de los creyentes y por lo tanto necesitamos ser limpiados por el Señor para restablecer la comunión que se pierde a causa del pecado. Si nosotros continuamos viendo los 3 versículos siguientes, vemos acá que dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él los lavó porque volvió el Padre. Y lo hermoso que la palabra nos está mostrando hoy en día, en un sentido espiritual, es que aún en estos tiempos, aún en el día de hoy, Jesús sigue ocupándose de lavar los pies de sus discípulos. Él asumió el lugar de un esclavo. Todos sabían que cuando alguien, un visitante, llegaba a una casa, era el esclavo de la casa el que tenía que lavar los pies del visitante como una señal de buen recibimiento, de una bienvenida, y el esclavo, en su condición de tal, tenía que cumplir esa misión. Y sabemos que el esclavo era la posición mínima inferior en la sociedad. Y Jesús toma la posición de esclavo. La palabra nos muestra que él se ciñe y agarra una toalla, un lavatorio, un lebrillo, y se pone a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Una vez más Jesús comienza a sorprender a los discípulos. Y el primer sorprendido es Pedro, como lo vamos a ver a continuación. En Juan 13, 6 y 7 dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Tú que eres el Señor, que eres mi maestro, ¿me vas a lavar los pies? Eso no te corresponde a ti, maestro. Eso le corresponde al esclavo. Llama al esclavo para que lo haga. Tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, como Pedro lo había manifestado anteriormente cuando el Espíritu Santo le habló a su corazón. ¿Qué respondió Jesús? En el versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y eso pasa muchas veces en la vida de los creyentes. A veces no comprendemos lo que Dios nos está mostrando. Pero Dios nos dice, lo vas a comprender después. Lo vas a comprender mientras tú mantengas la comunión que debes de tener conmigo. Vas a comprender porque el Espíritu Santo de Dios va a revelar a tu vida todo aquello que está oculto de la mente del hombre. Todo el límite que nuestra mente ocupa en nuestro ser va a ser abierta nuestra mente por medio de su Santo Espíritu. Muchas veces no comprendemos los caminos del Señor, pero el Señor nos dice, tú mantente en comunión conmigo y yo te aseguro algo, lo vas a comprender después. ¿Qué era lo que Pedro no entendía en ese momento? Que el lavamiento de los pies, por lo que hemos expresado anteriormente con la presencia del diablo, con la presencia de aquel que trata de ensuciar nuestros caminos y por lo tanto nuestros pies, es lo que nos mantiene a nosotros en una íntima comunión constante y permanente con nuestro Señor. Sin ese lavamiento no puede haber comunión. No puede haber ese compañerismo que Dios espera tener con nosotros. No puede haber esa unidad si no hay un lavamiento de nuestros pies. Entonces puede surgir la pregunta hoy en día, ¿cómo Cristo nos lava hoy? ¿Cómo esta enseñanza se puede traducir en mi día a día? ¿Cómo Cristo puede lavarnos hoy en día? Y la primera respuesta que podemos tener a esa pregunta la tenemos en el Salmo 119, versículo 9. Dice,
¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta que sigue a esa gran pregunta es con guardar tu palabra. La palabra de Dios limpiará al joven su camino. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 3, nos recuerda la palabra y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios 5, 25, 26, Pablo nos dice en las cartas paulinas: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos 3 versículos que hemos leído? Que es la palabra de Dios la que mantiene limpio al creyente. Jesús nos sigue limpiando. Jesús nos sigue lavando los pies por medio de su palabra. Qué tremenda verdad. Jesús nunca se aparta de nosotros. Jesús anhela mantener la comunión con nosotros y para eso necesita lavarnos constantemente, porque muchas veces en el camino que recorremos nuestros pies se ensucian. Y puede haber otra pregunta, porque ya sabemos que es la palabra la que nos lava hoy. ¿Y si pecamos? ¿Cómo tú y yo podemos ser limpios? Respondiendo con la misma palabra de Dios. En 1 de Juan 1:9 nos dice claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como lo habíamos dicho al inicio, los pies hablan de la manera de caminar y la manera de vivir de una persona. Si nosotros estamos desviados de los caminos del Señor, esos caminos son polvorientos y esos caminos ensuciarán nuestros pies. Y cuando somos desobedientes a la voluntad de Dios y ya no estamos caminando en la senda del Señor, eso representa y significa que hay pecado en nuestra vida, el mismo que tiene que ser confesado. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, Él no puede perdonar nuestros pecados y va a ser imposible que nos pueda limpiar de toda nuestra maldad. Cuando el Señor le dice a Pedro: tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a comprender después. Pedro, con la característica que tenía de su temperamento, que se puede parecer a muchos hoy en día, y quizás con el cual a veces yo me puedo identificar más, que es ansioso, quiere las cosas para ahora, impulsivo. Le dice, el Pedro que le había dicho: tú no me vas a lavar los pies, ahora le estaba diciendo en Juan 13, 9 y 10, y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, y aquí quiero, hermano y hermana y amigo que nos puedes estar viendo, que prestes atención en lo que viene, porque esta palabra es poderosa. Él le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué nos está diciendo esto? Si nosotros prestamos atención a la palabra que se nos está mostrando hoy en día, hay una palabra que es lavado y hay otra palabra que es lavarse. Son palabras que tienen significados totalmente diferentes. Tal es así que son 2 palabras griegas diferentes. La palabra lavado corresponde a la palabra griega logo, que significa bañar
o aplicar agua a todo el cuerpo, mientras que la palabra nipto, que tiene que ver con lavar, corresponde a lavar un área específica, a diferencia de la primera, que era todo el cuerpo. Entonces, si nosotros volvemos al versículo 10, donde Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, de repente podría traducirse de esta manera para entenderlo mejor. El que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies. Si tu cuerpo ya está limpio, ¿qué es lo que tiende más a ensuciarse cuando tú sales del baño? Son los pies. Y en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, nosotros nos ensuciamos los pies, porque muchas veces caminamos por caminos polvorientos. Cuando nos alejamos del Señor, esos caminos polvorientos ensucian nuestros pies. Aunque estamos totalmente bañados, necesitamos lavar nuestros pies. ¿Qué esto quiere decir? Que cuando nosotros venimos a la presencia de Jesús por medio de la cruz del Calvario y somos perdonados porque hemos confesado nuestro pecado, es como si nos hubiéramos bañado por completo. La confesión de nuestro pecado nos baña por completo. Quiere decir que ese baño corresponde a la palabra lo'uo, que hemos comentado anteriormente. Pero cuando nosotros caminamos por este mundo, corremos el riesgo de contaminarnos y nos ensuciamos. A veces nos olvidamos de que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos contaminamos. Y necesitamos ser limpiados por la presencia de Dios, por medio de su palabra. Y a veces, cuando nos contaminamos y nos ensuciamos, porque muchas veces desobedecemos y el pecado entra en nuestras vidas, necesitamos volver a tener esa comunión con Jesús, ese compañerismo con Él, por medio de la comunión de su palabra, porque la palabra es la que nos lava a nosotros. Entonces vemos acá que lavarse los pies, o mejor dicho, la palabra nipto, que tiene que ver con el lavado de pies, es la purificación que nosotros necesitamos para poder restaurar esa comunión que a veces se pierde a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Entonces, para poder tener los pies lavados, primero tenemos que bañarnos por completo, es decir, confesar nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestro pecado, hablamos el mismo idioma que habla Dios. Y estamos de acuerdo con Él. Y coincidimos que nuestro pecado es pecado y no pecadito. Y no un desliz. Cuando hablamos el mismo idioma de Dios, reconocemos que pecado es pecado y no puede ser encubierto y mucho menos maquillado. Y una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene en esta vida es poder admitir su pecado. Es por ello que yo te invito, si tú que me estás viendo, aún no te has acercado a Dios, a ese Dios de la vida, a ese Dios que te invita a tener una comunión real, una vida diferente, un estilo superior de vida, una vida llena de batallas, pero también de gozo, de alegría y de victorias, porque la presencia de Dios te acompaña en todo momento. Necesitas ser bañado, necesitas tener esa comunión. Te invito a que te acerques a la cruz del Calvario y confieses tu pecado delante de tu Señor, y que el Señor te pueda bañar por completo, para que cuando tú salgas de la ducha y vuelvas nuevamente al mundo y tus pies se ensucien
por el camino que muchas veces transitas, porque a veces fallamos en nuestro caminar, a través de ese lavado de pies, a través de esa comunión que nos da la palabra de Dios, volvamos a tener esa comunión. Y el Señor sigue lavando hoy en día tus pies y los míos. No sigamos un mal ejemplo al malentender lo que muchas veces nuestras oraciones reflejan. De repente nosotros le decimos al Señor, Señor, perdóname porque hice mal. Y luego que salimos de esa oración, de esa petición, volvemos a hacer lo mismo una y otra vez. Y eso de ninguna manera significa que tú estés poniendo tus pies en las manos del Señor. Las manos del Señor nos protegen. El Salmo 23 es el fiel reflejo de la protección de Dios. Pero las manos del Señor no solamente nos protegen, sino también tratan nuestros pies. Nos limpian. Se ocupa de las impurezas que en nuestro diario caminar nosotros contraemos en nuestro día a día, en cada paso que tú y yo damos en esta tierra. La palabra de Dios representa el agua que nos limpia, y la mano del Señor controla todo nuestro caminar, de tal manera que nos transforma en un camino de obediencia al propósito de Dios. Hoy, en este Jueves Santo, donde la palabra de Dios nos recuerda la humildad de Jesús, que se hizo esclavo y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, como lo dice su palabra. Y a través de ese sacrificio sirvió para que tanto tú y yo, al confesar nuestros pecados, la sangre de Cristo viene a ser como ese baño que nos limpia por completo. Nos da una nueva vestidura. Nos recuerda que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y restablecemos una comunión que se había roto a causa de nuestro pecado. Hoy el Señor nos invita a mantener esa comunión, a mantenernos limpios por medio de su palabra, que actúa diariamente en nuestra vida. Esa palabra que nos limpia constantemente de aquello que Satanás quiere contaminarnos, de aquello que este mundo nos ensucia por nuestro paso día a día. Yo te invito a que mantengas esa comunión con tu Señor, a que seas limpiado constantemente por medio de su palabra, por esa agua purificadora. Y tú, amigo que me ves por primera vez y que estás escuchando este mensaje, yo te invito a que vengas a la cruz de Cristo y seas bañado por medio de su sangre preciosa, aquella sangre que derramó por ti y por mí en la cruz, que confieses tu pecado y que reconozcas que hasta este momento de tu vida has estado alejado completamente de Dios. Tus caminos y los caminos de Dios han sido caminos diferentes. En este tiempo, yo te invito a abrir tu corazón al Señor. En este tiempo difícil, en este tiempo que de repente estés viviendo momentos de angustia y de aflicción, que de repente ya no sientas que hay una esperanza para ti, que sientas que tu pecado es tan grande que nadie lo puede perdonar. Yo quiero presentarte una buena noticia. Jesús perdona tus pecados porque Él fue a la cruz por ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, sin exclusión alguna, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. A ti, hermano y hermana, que muchas veces no te das cuenta que en tu diario caminar tus pies están sucios.
Te invito a que por medio de su palabra seas limpio, mantengas esa comunión y ese compañerismo que Dios quiere tener contigo, no una vez a la semana, sino cada día de tu vida. En este diario caminar, Dios quiere mostrarnos su voluntad, y la única manera de que Él lo puede hacer es a través de una comunión constante y permanente, una íntima comunión con Dios. En el nombre del Señor vamos a orar. Padre amado, en este día te damos gracias, Señor, porque tu sacrificio no fue en vano, porque a través de tu sangre derramada en la cruz, esa sangre preciosa, Señor, nuestro pecado puede ser limpio. No importa qué grande o qué tan sucio sea nuestro pecado, tú nos invitas en este día, Señor, a que seamos limpios por ti, a que podamos confesar nuestro pecado delante de ti. En el nombre de Jesús, aquellos a quienes tú en este momento estás hablando a tu corazón, Señor, yo te pido que tú entres a su vida, que ellos puedan abrir su corazón a ti y puedan reconocer que han pecado contra el Dios vivo, que han pecado contra ese Dios que es santo, pero que no todo está perdido, porque tú abres los brazos nuevamente para acogerlos y decirles: ven a mí, y yo te mostraré nuevos caminos, un estilo diferente de vida, y una vida que, a pesar de que andemos en valle de sombra de muerte, tú nos prometes estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande, no merecido por nosotros. Y recordamos en este Jueves Santo, Señor, que tú vives y reinas por siempre. Gracias, Señor, por el gran amor que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú sigues limpiando nuestros pies. En el nombre de Jesús, te honramos por siempre. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, amigo o amiga, que estás viendo este mensaje. Te invitamos a que abras tu corazón y permitas que Jesús tenga esa comunión contigo. Dios te bendiga.